Buen día, hoy vamos a resolver 3 ejercicios de resistencia en serie y paralelo y 3 ejercicios aplicando la ley de Kirchhoff. Bueno, el primer ejercicio nos menciona que el sistema mostrado determinar la resistencia equivalente y la intensidad de corriente total que absorbe el sistema. Bueno, nos muestra este gráfico y si analizamos nos damos cuenta que en este punto está en paralelo y estos dos puntos están en serie y estos dos puntos en paralelo y estos 3 puntos en paralelo y estas dos resistencias también están en paralelo. Entonces empezaremos resolviendo todos esos puntos y este punto en serie se suma de frente, entonces sería 2 ohmios. Como es en paralelo, se suma la inversa, entonces nos saldría 1 ohmio también. Y esto está en serie, 1 más 1, 2 ohmios. 2 ohmios. Y uno para acá abajo, todo normal, 1 ohmio. Como esto está en paralelo, entonces suma la inversa, y dándonos un valor de 1 ohmio. Entonces 6 ohmios lo mismo. Acá también sigue los 4 ohmios. Y los 4 ohmios. Acá realizamos en paralelo, nos sale 2 ohmios. Acá 6 ohmios. Y acá sale 2 ohmios. Y ya, ahora analizando de nuevo, tenemos aquí tres resistencias que están en serie, acá 2 resistencias que están en serie, acá otras 2 resistencias que están en serie. Vamos a trabajar con pura serie. Bueno, todas las resistencias están en serie hasta el momento. Sumando los tres nos sale 5 ohmios. 5 ohmios. Uy. Sumando estos acá nos sale 2 ohmios. 2 ohmios. Esto acá sigue igual. 6 ohmios. Ah, no, acá ya podemos tomar estos 3 puntos, ya está en serie. Entonces sumando todo eso, 6 más 2 más 4 nos sale 12 ohmios. Sería 12 ohmios. Luego, acá tenemos una en paralela. Entonces resolvemos 2 voltios. Esto sigue, esta resistencia sigue también. Y si resolvemos eso de ahí, en paralelo nos sale 4 ohmios. 4 ohmios, esto sigue 2 ohmios, esto 5 ohmios. Y nos damos cuenta que todos están en serie. Entonces la resistencia equivalente va a ser 5 más 4, 9 más 2, 11 ohmios. Y el enunciado nos pide determinar la resistencia equivalente, que aquí está la resistencia equivalente es 12 ohmios. La resistencia equivalente es 12 ohmios. Y la intensidad de corriente. En este caso vamos a aplicar la fórmula de Witt y la intensidad de corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia. Y dándonos un valor de 12 sobre 11, que la intensidad de corriente es igual a 1,09 amperios. Bueno, continuando con la resolución de los ejercicios, el siguiente ejercicio de resistencia en serie o paralelo nos menciona: del circuito mostrado determina la corriente total del sistema. Bueno, en este sistema vemos que podemos resolver estas 2 resistencias en serie y estas 2 también en serie, pero en esta parte no hay manera de hacerlo. Entonces aplicamos el puente de Wheatstone, donde estas 2 resistencias desaparecen, esta y esta. Entonces, aplicando puente de Wheatstone nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, si ya resolvemos estos 2 que están en serie, nos saldría 12 ohmios de este lado y 12 ohmios de este lado. Y bueno, como ya desaparecieron ambos, tenemos aquí sigue 6 ohmios y aquí también 6 ohmios. Aquí está 6 ohmios. En esta resistencia hay 6 ohmios. En esta resistencia de acá 6 ohmios. En esta resistencia de acá 6 ohmios. Bueno, podemos resolver esto en serie y en serie. Entonces, resolviendo en serie nos quedaría de la siguiente manera. Esto aquí 12, 12 y 12. Esto de acá 12 también. Y acá la resistencia de 12 también. 56 voltios, 12 ohmios, 12 ohmios. Acá en serie sumando 12 ohmios, 12 ohmios y 12 ohmios. Y acá tenemos 3 que están en paralelo. Y en paralelo se suma la inversa. Entonces, sumando los 3, 1 sobre 1 sobre 12 más 1 sobre 12 más 1 sobre 12 nos sale un valor de 4. Entonces la resistencia ahí sería 4 ohmios. 4 ohmios ahí. Acá sería 12 ohmios. Aquí también 12 ohmios. 12 ohmios. 56 voltios. Sumando los 3, la resistencia equivalente nos sale un total de... Los 3 están en serie. Y sumando de frente 12 más 2, 24 más 4, 28 ohmios. Ya tenemos la resistencia equivalente y nos pide determinar la corriente del sistema total, la intensidad de corriente. Aplicamos la fórmula de Beer
Y la intensidad de corriente total es igual al voltaje sobre resistencia. Entonces la intensidad de corriente va a ser igual a voltaje, que es 56, sobre 28, que es la resistencia, dándonos un valor de 2 amperios. 2 amperios. El último ejercicio nos pide determinar la resistencia equivalente y la intensidad de corriente en el circuito mostrado. Bien, para hallar la resistencia equivalente tenemos que reducir este circuito a solo una resistencia y el voltaje. Analizando este circuito, no hay ninguna rama en serie o en paralelo, pero sí podemos observar que hay una estrella. 3 ramas que intersectan en un mismo nudo y en diferentes nudos. Para ello, haciendo la conversión de estrella a delta, tendríamos este gráfico, donde los actuales valores de la rama se hallan sumando el producto de todas las ramas sobre la resistencia opuesta. Es decir, sería 2 por 2 más 2 por 2 más 2 por 2 sobre 2. Lo que nos da un valor de 6. 6 ohmios aquí. Y como vemos que es igual en todos lados, todas las ramas halladas equivalen a 6 ohmios. Y observando este nuevo circuito, obtuvimos un paralelo. Un paralelo. Entonces el siguiente circuito sería, y el valor de esta rama hallada es el producto sobre la suma de estas dos. Sería 6 por 3 sobre 6 más 9, que nos da 18 novenos, que es igual a 2 ohmios. Y ese sería el valor de la nueva rama. Y observando este nuevo circuito, identificamos un delta que vamos a transformar a estrella para obtener ramas en serie y en paralelo. Aquí hay un delta. Y obtendríamos este circuito. Bien, para hallar el valor de esta rama, tenemos que dividir el producto de las ramas que están a sus lados sobre la suma total. Entonces, esta rama sería igual a 6 por 6 sobre 6 más 6 más 2, que es igual a 36 sobre 14. Y reduciendo nos da un valor de 18 séptimos. Y aplicaremos lo mismo para esta rama, que sería 6 por 2 sobre 14, 12 14avos. Y lo mismo para la tercera rama, que es la misma de arriba. 6 por 2, 12 sobre la suma total, 14, 12 14avos. Ahora, analizando este nuevo gráfico, identificamos que hay 4 ramas, 2 ramas en serie y otras 2 ramas en serie. Y esto se resuelve sumando, así obteniendo el siguiente circuito. Y así quedaría el circuito. Bien, como es en serie, solo se suma. Sería 6 más 12 14avos, que es igual a 48 séptimos. 48 séptimos. Y también en estas 2 ramas, 12 14avos más 6, que nos da el mismo valor, 48 séptimos. Esto vale 6, esto vale 6. Y bien, aquí analizando tenemos un puente de Wheatstone, ya que vemos que aquí hay 4 ramas continuas, 1, 2, 3, 4 ramas continuas, una rama que sería como la diagonal, y que el producto de las ramas opuestas son iguales. 6 por 48 séptimos es igual a 6 por 48 séptimos. Entonces esta rama se anula. Así obtenemos el siguiente circuito, omitiendo esta rama. Observando esto, tenemos 2 ramas en serie, esta rama y esta rama. Entonces quedaría así el gráfico. Esto es igual a 0,8, 0,8, y como esto está en serie, se suma. Aquí quedaría 12 ohmios y aquí 96 séptimos. Y analizando este nuevo gráfico, tenemos ramas en paralelo, esta y esta. Entonces quedaría este circuito. Y el valor de esta rama es la división del producto sobre la suma, obteniendo un valor de 32 quintos. Y como observamos, ahora estas 3 ramas están en serie y se resuelve solo sumando. Entonces quedaría el circuito así, donde el valor es igual a 8 ohmios. Por lo tanto, en la primera respuesta que nos pide la resistencia equivalente es igual a 8 ohmios, y la intensidad de corriente en todo el circuito se sabe con la fórmula de Beer, que sería voltaje sobre resistencia. El circuito nos proporciona que el voltaje es igual a 24 y que la resistencia es igual a 8, lo que nos da que la intensidad de corriente es igual a 3 amperios. Ahora resolveremos ejercicios de Kirchhoff. El primer ejercicio nos pide calcular las 3 corrientes. Bien. Para ello tenemos que identificar la cantidad de mallas. Como vemos, hay 4 circuitos cerrados y uno es el general, el que ese no cuenta, y solo tendríamos 3 mallas. Malla 1, malla 2 y malla 3. El problema nos da el sentido de la malla número 1 de cada malla. Así, teniendo que el sentido de la primera malla es antihorario, el sentido de la segunda malla es horario y la tercera malla es antihoraria. Ahora vamos a aplicar la teoría que dice que
la suma del voltaje es igual a la suma del producto de la resistencia con la intensidad de corriente. Bien. En la malla número 1 tenemos 3 resistencias y vamos a aplicar y solo un voltaje. Entonces la sumatoria del voltaje sería, malla 1, sería la sumatoria del voltaje es igual a 9 y como hay 3 resistencias vamos a aplicar 3 sumas. Pues. El primero sería 8 ohmios y como solo por esta resistencia solo pasa la intensidad de corriente 1, se multiplica por esa intensidad, por la intensidad de corriente. Aquí esta resistencia pasa, por esta resistencia pasa la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2. Las dos van en el mismo sentido, entonces se suman. Entonces quedaría más 1 ohmio por intensidad de corriente 1 más intensidad de corriente 2. Y la tercera resistencia, por esta resistencia pasa la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 3. Pero haciendo el análisis, la intensidad de corriente 3 va en sentido opuesto a la intensidad 1, entonces se van a restar. Entonces sería más 1, que es el valor de la resistencia, por intensidad de corriente 1 menos intensidad de corriente 3. Despejando tendríamos 9 es igual a 10 y 1 más 2 y 2 menos y 3. Esta sería la primera ecuación. Ahora en la malla número 2 aplicaremos lo mismo, el mismo principio. Solo hay un voltaje y 3 resistencias. El voltaje es igual a 12. Entonces 12 es igual a la resistencia 5. Solo pasa la intensidad número 2. Entonces se aplica eso, 5 por la intensidad 2. La siguiente resistencia es de 1 ohmio y por esta pasa la intensidad 2 y 1. Y las dos van en el mismo sentido, entonces se suman. Sería más 1 por y 2 más y 1. Y la tercera resistencia, por esta resistencia pasa la intensidad número 2 y la intensidad número 3. En este caso es positiva ya que va en el mismo sentido que la intensidad número 2. Entonces sería más 1 por intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Y despejando nos queda 12 es igual a 6 por la intensidad número 1 más 2 por la intensidad número 2 más la intensidad número 3. Y esto sería la segunda ecuación. Y en la última malla realizaremos otra vez el mismo análisis. Tenemos 3 resistencias, 2 voltios. Bien, este voltaje es antihorario y este es horario, por lo que la suma va a ser la diferencia. 12, este voltaje que es igual a 12 voltios va a la misma dirección que la intensidad de corriente, entonces es positiva. Y sería 12 menos 9 es igual a, vamos a analizar primero esta intensidad, por la cual pasa la intensidad 2 y la intensidad número 3. Las dos van en el mismo sentido, entonces se suman. Sería 1 por la intensidad número 2 más la intensidad número 3. La siguiente sería esta de 10 ohmios, solo pasa la intensidad número 3, entonces solo se multiplica. Sería 10 por la intensidad número 3. Y la última resistencia, por esta pasa la intensidad número 3 y la intensidad número 1. Pero como vemos, están en sentidos opuestos, así que se resta. Sería más 1 por la intensidad 3 menos la intensidad número 1. Y despejando tendríamos 2 menos 3 es igual a menos 1, menos la resistencia 1 más la resistencia 2 más 12 veces la resistencia 3. Y esta sería la ecuación número 3. Ahora, introduciendo estas ecuaciones en la calculadora, ya nos despeja la intensidad de corriente de cada malla, donde la intensidad de corriente 1 es igual a 0,4 amperios, la intensidad número 2 es igual a 4,85 amperios y la intensidad 3 es igual a menos 0,12 amperios. El siguiente ejercicio nos pide hallar las corrientes que se encuentran en el circuito. Analizando esta figura, observamos 4 circuitos cerrados, pero vamos a analizar solo 3, ya que la cuarta es todo el circuito. Tenemos el circuito número 1, 2 y 3. Vamos a analizar el sentido de la intensidad de corriente para tener la malla. Vemos que hay 2 voltajes. Vamos a tomar el voltaje mayor, que sería 12 voltios, y sabemos que la intensidad de corriente va de mayor a menor. Entonces, tendríamos que la malla número 1 es horario. Aquí también hay dos voltajes. Vamos a trabajar con el mayor, también de positivo a negativo. Y tenemos que esta malla, la malla número 2, es antihoraria. Y la malla número 3, que tiene también 2 voltajes, trabajaremos con la mayor, de mayor a menor. Vemos que es horaria. Bien, ahora aplicaremos el principio de que la suma de voltajes es igual a la suma del producto de la resistencia con la intensidad. Vamos por la malla número 1. Hay dos voltajes. Este voltaje va en sentido horario y este también va en sentido horario, por ende se suman. Entonces quedaría que la malla 1, la suma de voltajes sería 12 más 6 es igual a 3 resistencias. Vamos a empezar por la libre. 6 por la intensidad de corriente. 6 por la intensidad de corriente número 1, ya que es la única que pasa por acá. En la siguiente sería más 10 por, ya vemos que aquí pasa la intensidad de corriente número 1 y la intensidad de corriente número 2. Las dos van para el mismo sentido, entonces se suman. Intensidad 1 más intensidad 2. Y para la tercera resistencia, que es 8, la intensidad de corriente 1 va positiva y la intensidad de corriente
número 3 va en ese sentido, va para el lado derecho, mientras que la intensidad de corriente en 1 va para la izquierda. Entonces se resta. Así teniendo intensidad de corriente 1 menos intensidad de corriente 3. Y despejando tendríamos 18 es igual a 24 veces la intensidad de corriente 1 más 10 veces la intensidad de corriente 2 menos 8 veces la intensidad de corriente 3. Y esta sería la primera ecuación. Ahora, analizando la malla número 2, la malla 2 tendríamos que, como también hay 2 voltios, la intensidad de corriente que de este voltio, la polaridad es de más a menos, sería antihoraria, y de 6 voltios es también antihoraria, entonces se suma. Sería 24 más 6 es igual a, analizando esta resistencia, solo pasa la intensidad de corriente número 2, entonces sería 8 por la intensidad de corriente número 2, más la siguiente intensidad, la siguiente resistencia, que es 10 ohmios, pasa la intensidad de corriente número 1, número 2, y como van para el mismo sentido, se suman. Sería por la intensidad número 1 más la intensidad número 2, más la tercera resistencia, que es 12, y aquí pasa la intensidad de corriente 2 y 3, esta va para la derecha y esta va para la derecha, entonces se suma. Y 2 más y 3. Y despejando tendríamos que 30 es igual a 10 intensidad de corriente 1 más 28 intensidad de corriente 2 menos más 10 veces la intensidad de corriente 3. Y esta sería la segunda ecuación. Ya, y para finalizar vamos a analizar la malla número 3. Hay 2 voltios, hay 2 voltajes. Este voltaje es horario y este es antihorario, por lo que se van a tener que restar. Entonces sería 36, que es el positivo, ya que va en el sentido de la corriente. 36 menos 12 voltios es igual a esta intensidad, esta resistencia, por, como solo va a salir de corriente número 3, vamos a multiplicar por la intensidad de corriente 3, más la siguiente, que es 4 ohmios por la intensidad de corriente número 3, más 8. Y aquí vemos que pasa también pasa la intensidad de corriente número 1. Y como va en el sentido opuesto, se van a restar. Sería intensidad de corriente 3 menos intensidad de corriente 1. Y bien, proseguimos con la intensidad de corriente número, con la resistencia 12 más 12 por, además de que pasa la intensidad de corriente número 3, pasa la 2 y va en el mismo sentido, entonces se suma. Más intensidad 2. Y con la resistencia 4 más 4, como solo pasa la intensidad de corriente 3, le multiplicamos por la intensidad de corriente 3 más la última, que sería 5 ohmios, y por esto también solo pasa la intensidad de corriente número 3. Y despejando tendríamos 24 es igual a menos 8 veces la intensidad de corriente 1 más 10 veces la intensidad de corriente 2 más 37 veces la intensidad de corriente 3, así obteniendo la tercera ecuación. Ahora, ingresando todos estos datos a la calculadora, obtenemos que la intensidad de corriente número 1 es igual a 0.72 amperios, la intensidad de corriente número 2 es igual a 0,58 amperios y la intensidad de corriente número 3 es igual a 0.65 amperios. El último ejercicio aplicando la ley de Kirchhoff nos menciona que encontrar la corriente de cada resistencia del sistema que nos muestra, de este sistema. Entonces, en este caso, vamos a aplicar lo que sería el método de malla. Vamos a tomar estos dos, este punto y este punto. El mayor voltaje que nos muestra es de 8 voltios y está en esa dirección. Entonces, nuestra intensidad de corriente va a ser en el sentido antihorario. Vamos a poner la intensidad de corriente 1 y acá el único voltaje 5, entonces va a ser en esa dirección. Entonces, la intensidad de corriente 2 va a ser en sentido antihorario también. Bueno, entonces, en el método de malla, la fórmula es la sumatoria de resistencia por la intensidad de corriente es igual a la sumatoria de voltaje. Bueno, en la malla 1, a ver, sumamos todas las resistencias. 15 más 15 sería 30, más 50 más 5 resistencia. 5 sería 55 ohmios. Bueno, 55 ohmios y 1. Más este de acá, que está compartiendo con la malla 2. La intensidad 2 están en la misma dirección. No están en la misma dirección. Están en diferente dirección. Esta va para allá y esta va para allá. Entonces se les resta. En este caso se les resta. Menos 5 ohmios de la intensidad corriente 2, de I2. Todo eso, sumando los voltajes, 8, menos 5, 3, menos 5, menos 2. Tomamos el menos 2. Bueno, en la malla 2, sumando la resistencia, tenemos 15, 15, 30, 45, 50. Más 50, intensidad corriente 2. Y lo que comparte es menos 5 y 2. Y eso, todo eso es igual a cuánto de voltaje, a 5 de voltaje. Bueno, en este punto sería intensidad corriente en la malla 1. Sería 1. Bueno, así resolviendo, nos da que
la intensidad de corriente 1 es igual a menos 0,028 amperios. Y la intensidad de corriente 2 en la medida 2 será de 0,098 amperios. Y el problema nos pide encontrar la corriente en cada resistencia. Bueno, sabemos que, como podemos observar en este sistema, todas las resistencias están en serie. Y en serie, la intensidad de corriente es igual para todas. Entonces, acá la intensidad de corriente va a ser igual a la intensidad de corriente 1. Esto también va a ser igual a la intensidad de corriente en 1, que es este valor. Es menos 0,028 amperios. Aquí también es la intensidad de corriente en 1. Acá también será la intensidad de corriente en 1. Aquí la intensidad de corriente en 2, que es 0,028. Acá será la intensidad de corriente en 2. Aquí la intensidad de corriente en 2. Aquí la intensidad de corriente en 2. En este punto, ahí es donde va a variar. En este caso, la intensidad de corriente de la resistencia de 5 ohmios va a ser igual a la diferencia de las dos resistencias. De la intensidad de corriente en 1 menos la intensidad de corriente en 2. No, la intensidad de corriente en los 5 ohmios, en la resistencia de 5 ohmios, va a ser menos 0,028 amperios menos 0,098 amperios, dándonos un valor de menos 0,126 amperios. En este punto, en la resistencia de 5 ohmios, la intensidad de corriente será de menos 0,126 amperios.